con Carlos Elizondo Mayer Serra, a quien personalmente le agradezco su amabilidad por estar el día de hoy con nosotros. Todos conocemos a Carlos, no obstante ello me voy a permitir presentarlo. Él es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y una maestría y doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Oxford. Ha sido investigador y director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, así como también nuestro embajador ante la OCDE. Y bueno, pues como sabemos es analista político, escribe en periódicos. Decía Andrés Rosenthal que de las primeras cosas que hace uno los domingos es leer a Carlos Elizondo, leer a Luis Rubio, ambos ya han estado aquí, y nos faltó invitar al caricaturista Francisco Calderón, y ya lo haremos para la próxima, seguramente. Era más divertido. Probablemente no creo. Pero bueno, hemos, Carlos, hablado en estos par de días acerca de América Latina, su recuperación pospandemia, y han surgido temas como el Estado de Derecho, la competitividad, la igualdad, la gobernanza, la seguridad, la sustentabilidad. Y yo te preguntaría, ante todo este panorama, ¿cómo se encuentra la región de América Latina y el Caribe frente a estos dos grandes países, China y Estados Unidos, y el conflicto, la situación, digamos, que se presenta entre ellos? Entonces, desde un punto de vista geopolítico, ¿cómo ves América Latina? Adelante, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Siento decepcionarlos, que no soy una corcholata. Ahí les dejo a las traductoras el trabajo de interpretar esto, porque la invitada había sido la jefa de gobierno. Entiendo que estas cosas pasan, me da mucho gusto estar en su lugar, aunque hablar de otra cosa. Es una pregunta muy importante. Voy a empezar con una propuesta que el presidente López Obrador fue a hacer en su visita a Cuba, a su visita de jefe de Estado hace unos 3 semanas. ¿Qué fue a proponerle el presidente López Obrador al gobierno cubano? Un tratado de libre comercio como el de la Unión Europea para toda América, para poder contrarrestar el peso geopolítico de China. Lo mismo que fue a decir a la Casa Blanca, y algo fue a decir en ese mismo sentido de las Naciones Unidas. Por supuesto, ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Cuba, pues están muy de acuerdo con algo así, porque para estos otros países China es ya su principal o su segundo socio comercial, su principal o su segunda fuente de inversiones. Y lo primero que creo que hay que tener claro es que México sí está colocado en otro lado respecto a América Latina. Mientras que América Latina es un socio natural de China porque se complementan las economías, México y China pues, compiten en el acceso a los mercados manufactureros del mundo, en particular Estados Unidos. Y en ese contexto conviene tener claro, creo yo, el tema que aunque tenemos un presidente que sería fácil catalogarlo como populista, en el fondo es un personaje mucho más complicado, porque es ese mismo presidente que va a proponer una unión de América, y es un presidente que creo que tiene muy claro que la inserción de México en América del Norte continúa y es irreversible. Es el mismo presidente que fue a inaugurar un puente o un proyecto de puente nuevo de cruce en Piedras Negras, en la frontera México-Estados Unidos, y eso hace pues, muy difícil buscar una relación como la que a lo mejor ideológicamente querría tener con América Latina, y para América Latina, el resto de América Latina, muy difícil entender a México. Y pongamos esta pregunta tuya, Sergio, en contexto. China se está desacoplando de la economía mundial. Sus exportaciones llegaron a ser cerca del 30% del PIB y hoy andan en menos del 20%, mientras que las de México siguen creciendo como proporción del PIB. En ese contexto, pues México tiene que seguir políticas que lo que promuevan sea la competitividad, que lo que hagan sea aprovechar esta situación geopolítica tan particular, pero eso creo que podemos hablar un poco más adelante. Mientras que para el resto de América Latina el dilema es otro. El dilema es cómo transitar con este encierro de corto plazo de China para fortalecer su ventaja comparativa, que es la venta de materias primas a precios que ahora están inusualmente altos, y ahí los intereses de la región claramente pues, son muy distintos.
Tú mencionas la palabra competitividad y tú eres investigador, eres formador, eres educador. Y me gustaría que entrásemos un poco a uno de los retos que me parece que tenemos en general en América Latina, que es cómo lograr ser más competitivos. Y esto pasa por la educación, por la ciencia y la tecnología, y pasa por la infraestructura. Tú has escrito de estos tres temas, sabes de estos tres temas. Déjame darte nada más algunos datos para que tengamos todos el contexto. El índice de innovación 2021, el primer lugar lo tiene Suiza, segundo lugar lo tiene Suecia, tercer lugar lo tiene Estados Unidos, cuarto lugar Reino Unido, quinto lugar Corea del Sur, una economía que en los años 70 era más pequeña que México, está en el quinto lugar de la innovación. En América Latina, su primer lugar es el 53, que es Chile. Después tenemos a Costa Rica en el 55, México en el 56 y Brasil en el 57. No obstante que estos dos países son la economía, México la 15, 16, 17, Brasil la 11, en fin. Y sin embargo estamos en los lugares 56, 57. En el caso, por ejemplo, de la investigación, en los gastos de investigación y desarrollo, México suma un 0.31% del Producto Interno Bruto, Argentina 0.49%, Colombia 0.23%, El Salvador 0.16%, el único que destaca es Brasil con 1.16%. Y bueno, si bien se generan patentes, naturalmente nada comparable con lo que hacen otros países. Recientemente, en una estadística que vi, la primera empresa que genera patentes es IBM, la segunda empresa que genera patentes es una empresa coreana, la tercera empresa es una americana, la cuarta es otra coreana, etc. Y México naturalmente no aparece. América Latina no aparece. Entonces, ¿cómo poder conciliar una América Latina que quiere salir del subdesarrollo si no logramos invertir en ciencia, tecnología, en educación, con calidad, con pertinencia? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, es un asunto de invertir más dinero, es un asunto de invertirlo mejor. ¿Qué hacemos en este tema? Pues mira, déjeme contarte una anécdota de cuando fui embajador ante la OCDE. Como saben ustedes, presentamos cada 2 años la prueba PISA, donde se califican las competencias en ciencia, matemáticas y comprensión de lectura de los, en ese entonces, 31 países, 30 países miembros de la Unión Europea. Cuando se presentó la primera vez que yo estaba de embajador, proyectaron en la pantalla, no cabía porque era una pantalla muy grande, en una de las paredes, y siempre como embajador lo primero que vas a ver es México, ¿cómo quedamos? Entonces me fui directamente a la parte más baja de la curva y respiré porque no estaba México. Luego me di cuenta que estaba fuera de la pantalla, o sea, estaba tan abajo que pues no podíamos ni siquiera competir. Entonces, cuando uno se compara con los países de la OECD, pues México está en el último o el penúltimo lugar. Gracias a ese gran secretario general que ahora nos acompaña, José Ángel Gurría, se logró ampliar la OECD. Y entonces pues ya compartimos el último lugar con Chile y Colombia. Chile un poco mejor que nosotros, Colombia un poco peor que nosotros. Entonces sí, es una realidad de la región. ¿Por qué es esa realidad? Pues los propios trabajos de la OECD están diseñados para ayudarte a tratar de superar eso. Y yo creo que México, después de que habíamos por años omitido el problema no participando en ninguno de estos indicadores, pues nuestro ingreso a la OECD nos obligó a participar y nos fue, yo creo que útil. Si ves, México traía una tendencia de mejora lenta, pero una tendencia a la mejora. El problema es que los temas de competencia, competitividad en la región no son muy populares y somos países con grandes bandazos respecto a qué políticas públicas seguir. Entonces teníamos una reforma educativa, yo creo correcta, basada en el principio de mejorar las competencias de los profesores y los contenidos, modernizarlos, y esta administración le dio la vuelta y ahora explícitamente dicen que no hay que buscar competencias porque eso desarrolla un espíritu neoliberal y que lo que hay que aprovechar son los conocimientos de las comunidades, cosas difíciles de entender. Pero el primer punto es que aún teniendo voluntad, Sergio, es enormemente difícil construir estas cosas, porque hay muchos intereses que militan en contra. Y si además no hemos sido capaces de tener un gran acuerdo nacional respecto a estos temas, pues lo que vamos a ver en el mejor de los casos es bandazos
o muy poco avance porque ni siquiera nos preocupa. Y no solo es un tema de gastar, es un tema de gastar bien, porque pues, el gobierno de Peña Nieto sí incrementó el gasto en ciencia y tecnología, pero no lo vi yo reflejado en más patentes, quizá no fue el tiempo suficiente para hacerlo. Los gobiernos de América Latina gastan como proporción del gasto en general, Brasil y México es ciertamente el caso, mucho más en educación superior que en educación básica, y no por ello tenemos una gran educación superior, pues porque te llegan los alumnos con grandes déficits, y mientras no seamos capaces de gastar más y mejor, va a ser enormemente difícil competir por esa vía. O eso no significa, cuando tú hablas con las empresas, y tú lo has de haber hecho mucho en tus distintas cachuchas, pues encuentran que, aunque claro hay restricciones muy importantes a la hora de contratar gente, de encontrar pues las calificaciones adecuadas, también encuentran una enorme capacidad, una enorme disposición del trabajador mexicano a aprender, superarse. Y si vemos la productividad de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, pues claramente no es solo un problema de capital humano, sino es un problema mucho más complicado de temas que ya mencionaste: seguridad, certidumbre, infraestructura, competencia en la economía, es decir, hay muchos sectores cerrados, con actores que están en rentas muy altas. Entonces, todo eso la verdad ya lo escribió la OECD, ¿verdad? ¿Cuál de estos temas no está ya muy bien diagnosticado? Y los países que han seguido esas estrategias, pues en general han mejorado de forma importante. El problema es cómo encuentras el acuerdo político para lograrlo. Déjame terminar esta pregunta con algo que creo que refleja el ánimo de esta región para mal. Hoy desayuné con una amiga que por X razón me recordaba lo que le dije cuando regresé de un viaje a Asia que hice hace 3 años, al este de Asia. Pues todos vamos a ese lugar del mundo, desde México por lo menos nos sorprende pues estas grandes obras de infraestructura, aeropuertos, etc. Y es difícil imaginarse en un país que no sea México o que sea de América Latina, que un aeropuerto en construcción como el de Texcoco, con un avance importante, resultado de 12 años de planeación, haya sido cancelado para arrancar un aeropuerto, en el mejor de los mundos, regional, sin haber hecho ningún estudio respecto a la factibilidad del mismo, y que tengamos esta triste combinación de suficiente poder del presidente para decir se cancela y se comienza, pero muy débil institucionalmente como para que esa obra pase los filtros que el propio gobierno tiene, que tú los conoces muy bien, de cómo asegurar la rentabilidad, una serie de cosas que deben estar hechas previas, que no se hicieron en este caso, y el resultado es un daño permanente a la capacidad de competir del centro de la ciudad o quizá de todo el país, porque los aeropuertos de Guadalajara, Cancún y Monterrey también dependen mucho de cómo está operando el aeropuerto de la ciudad. Y además un tema, en este caso creo que es más alarmante, pues un tema de seguridad, ¿no? La seguridad aérea, lo cual implica pues, digamos, apelar al principio básico de lo que hace un gobierno, que es garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y si no lo puedes hacer en la operación de los aeropuertos, pues creo que sí tienes un problema realmente serio de diseño. Otro de los ingredientes de la innovación particularmente tiene que ver con la infraestructura. Quisiera nada más plantearles una definición de lo que es innovación para que todos entendamos lo mismo, que es la solución a problemas reales, que no se trata de inventarnos problemas para tener soluciones a los mismos, usando conocimiento existente de manera novedosa o bien desarrollando nuevo conocimiento. Digamos, ese es lo que se considera a nivel internacional como innovación. Lo que no cumpla con esto no es innovación. Es un problema que no existe, lo quiero resolver, está bien, pero no es innovación. Entonces, uno de los pilares de la innovación es la calidad de la infraestructura. Y lo mencionaba hace un minuto que se nos fue ya el subsecretario, que en México no tenemos una agencia central de planeación. Lo tuvimos en la época de la Secretaría de Patrimonio Nacional, cuando existía la unidad de inversiones con don Fernando Iriarte, en aquella época, en los años 60, 70, en donde sí se decidían ciertas obras, las más grandes, las más relevantes, y eso se fue perdiendo con el tiempo y ahora realmente no tenemos capacidad de planeación. Pero lo que sí es que padecemos de una calidad de infraestructura pues, muy regular. Entonces, nada más para dar algunos datos de nuevo, calidad de carreteras, México tiene una calificación de 407, Singapur tiene 6.5, que es el más alto, estamos en el lugar 47.
en ferrocarriles en el lugar 56, en puertos en el 65 y abonando el tema de los aeropuertos en el lugar 84, donde de nuevo Singapur es el que tiene el puntaje más alto con 6.7, México tiene en ese lugar 4.55. En un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, hablando de las brechas de infraestructura en América Latina y el Caribe, señalaba que de manera constante tenemos que invertir hasta el año 2030 $2.2 millones de dólares, toda la región, del cual el 59% es en nueva infraestructura, que se ha hablado mucho en el panel pasado de los proyectos con los ingredientes ambientales y demás, pero no se ha dicho nada qué hacer con la infraestructura existente, que hay que reponerla y hay que darle mantenimiento. Y en los presupuestos del gobierno mexicano la palabra mantenimiento no existe. Y ejemplos de falta de mantenimiento, pues los vivimos, no les doy casos, pero pues, nuestro metro de la Ciudad de México es uno, pero entre otros, en donde pues México no invierte en mantenimiento y no es rentable además para una empresa darle mantenimiento a una planta de tratamiento de aguas en un pueblito o de, en fin, cualquier otra infraestructura pequeña. Esto se traduce, estos 2.2 millones de dólares, en 3.12% del PIB que tiene que ser dedicado a esto. México invertía hasta el año 2020 el orden del 1.8%, más o menos alrededor del promedio de América Latina. Con los proyectos que actualmente tiene la administración no llegamos al 2%. Y hay quien dice que debemos invertir al 5% si realmente queremos reducir estas brechas para poder ser más competitivos. ¿Qué reflexión haríamos tú como experto en ciencia política, en políticas públicas, sobre este tema, este nudo gordiano me parece que es el tema de la infraestructura y de entenderla, pues, como además con la enorme ventaja que tiene la infraestructura y la industria de la construcción de desdoblarse en una enorme cantidad de empleos, es después de las remesas, el narcotráfico, por supuesto, pero la industria que genera más o que aporta más al Producto Interno Bruto. ¿Qué hacer? Porque ahí hay un espacio gigantesco y América Latina me parece que se rezaga más cada vez de otras regiones. Sergio, estás empeñado en deprimirnos. No, en que nos digas qué hacer. En que en todas las estadísticas quedamos en el último lugar. De las pocas que quedamos en el primero es en horas trabajadas, ¿verdad? Ahí no nos podemos quejar, pero es la otra cara de la moneda. Ahora, al tema específico de infraestructura. Hace 2, 3 años, cuando estaba el boom de la soya en Brasil, se les pudrían los cargamentos de soya en la carretera rumbo al puerto de Santos porque llevan años queriendo modernizarlo y no han logrado encontrar la fórmula que no es económica, es realmente política, porque lo que es triste, que quizá esté cambiando ahora, pero llevamos, ¿cuántos, Ángel? 10, 15 años, donde lo que ha habido de sobra es dinero. Lo que no hemos sido capaces de utilizar ese dinero para el financiamiento de obras que deberían de tener una clara rentabilidad económica, ¿sí?, para el que lo está haciendo. El aeropuerto de Texcoco tenía una clara rentabilidad económica. Se financiaba con el pago de los servicios que iba a estar generando y se iba a estar ampliando la capacidad aeroportuaria del centro del país y eso pagaba con creces la obra, sin hablar de la rentabilidad social, que es mucho más difícil por supuesto, de medir, pero se puede medir. Y aunque no tenemos, Sergio, una Secretaría de Patrimonio como en el pasado, son Chatham House Rules, así que lo puedo decir. Todas estas obras... On the record. ¿Qué? On the record. This is on the record? Yes, indeed. This is no Chatham House Rule, entonces lo puedo decir de todos modos, porque no importa quién soy yo. Son comestibles. Ustedes saben que el grueso de las grandes obras que está haciendo esta administración son desde el punto de vista de la reglamentación mexicana ilegales. Existe en Hacienda una unidad que tendría que estar validando la rentabilidad económica y social de las obras. Y existe una unidad en medio ambiente que tendría que estar haciendo la medición de impacto ambiental. Simplemente lo hacen sin cumplir con esa regla. Esa es la tensión entre mucho poder para hacer, pero muy poca capacidad institucional para hacerlo bien. Entonces, la tragedia en la que está México y otros países de América Latina, el otro leía, bueno, no importa ese detalle, es que salvo Chile quizá, la capacidad de
no solo invertir cantidades adecuadas, sino hacerlo de la forma correcta, tanto desde el proyecto. Alguna vez estuvimos en un seminario, ¿te acuerdas? Ya hace varios años que el Colegio de Ingenieros nos invitó, donde todo el tema era cuánto se ahorra si las obras que arrancas están debidamente planeadas. Entonces, todas estas obras hechas a la carrera, más allá de sus problemas de mala, digamos, asignación de los recursos públicos en un tren que a lo mejor no tendríamos que estar haciendo, el tren México-Toluca, que es de Peña Nieto, es el ejemplo claro de un capricho presidencial. Yo decía de broma que una gran ventaja de que hubiera ganado Meade la presidencia, ¿saben cuál hubiera sido? Que solo se hubiera preocupado por un trenecito en San Ángel, porque no estaba obligado a hacer uno en Toluca o uno de Palenque a Tulum, ¿no? O a Cancún. Entonces, pues vivimos bajo el capricho de la locación del presidente y las obras más emblemáticas están atadas al capricho presidencial, y con caprichos pues la planeación es cero, las obras, su costo se incrementa, su utilidad se cae al piso. Antes de dedicarnos a gastar más, tendríamos que dedicar a fortalecer esos mecanismos de planeación. Y lo que es sumamente preocupante, triste, es que ya está hecho el trabajo de cuáles son esas obras que tendría que estar haciendo el país. Desde el gobierno, desde el sector privado, han estado de la administración previa y esta, anuncian cada 18 meses una nueva ronda del programa de infraestructura, se anuncian grandes inversiones, pero solo salen las que tienen atrás la voluntad presidencial. Entonces, esta paradoja absurda de que las que quiere el presidente, aunque no sirvan, se hacen, y las que necesitaría el país, que sí sirven, no hay poder atrás que la esté empujando, y el estado natural de las cosas en países tan fragmentados, con tan poco, digamos, unidad en el proyecto nacional, es que cualquier obra siempre tiene a alguien atrás frenándola. Parece que es mi punching bag, pero lo sabe también José Ángel. Hay una carretera nueva a Malinalco, 3 kilómetros de Lerma, bueno, le da la vuelta a un pueblo. Hay otros 3 que nos ahorra 20 minutos. Hay otros 3 kilómetros que saltaría a otro pueblo, que nos ahorraría otros 20 minutos, y no puede hacerse por un conflicto de tierras que, si no hay suficiente voluntad presidencial, pues no se desatora nunca. Entonces necesitas no solo la planeación, sino necesitas construir el pacto político, que los países asiáticos del este de Asia lo tienen muy claro, que ese es el ancla, por las razones que tú decías, que ese es un ancla importante en la capacidad de crecer y de volver competitiva la economía. Y hay que darle a este gobierno, por ejemplo, aplaudirle que uno de sus proyectos, el tren transísmico, tiene ese objetivo, pero otra vez hecho a las carreras, destruyendo en el camino las zonas económicas exclusivas que ya estaban ahí para anclar inversión, pues la probabilidad de que eso llegue a feliz término pues es casi cero, y si llega, la utilidad que puede tener pues va a ser cercana a cero, y además todas estas obras van a acabar generando costos presupuestales, entonces el dinero disponible para inversiones futuras se la va a estar comiendo, no el mantenimiento, la operación de estos proyectos que muy probablemente serán operativamente no rentables, o sea, aún descontándoles el CAPEX, simplemente en la operación del aeropuerto Felipe Ángeles nunca va a haber suficiente, no nunca, es previsible que tarde mucho en que tengan un TUA que pague los costos de operación. Y termino con el tema del mantenimiento. Ciertamente, yo estuve un rato, 4 años y medio, en el consejo, como consejero independiente de Pemex. Y era bien interesante desde el punto incluso de la economía política de los actores que participan en el consejo de Pemex, que por supuesto es mucho más interesante una obra nueva que el mantenimiento. Y parte de nuestro trabajo como consejero es estar permanentemente resaltando, pues se nos está cayendo el presupuesto de mantenimiento acá, el índice de seguridad se ha deteriorado, porque ahí es cuando vienen los grandes eventos, el caso del Metro de la Ciudad de México, aprovechando que no vino la jefe de gobierno, es un tema muy, muy complicado que te muestra
con unos costos enormes de vidas, lo que pasa cuando no mantienes. Y en este país nunca encuentras el presupuesto para mantenimiento. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? Pues volver de esto a un tema de la agenda nacional, que los candidatos a la presidencia compitieran por el mejor plan en este sentido, y eso pues en algún sentido podría generar una cierta confluencia de propósitos entre todas las fuerzas sociales y las principales fuerzas sociales y políticas para poder avanzar en este sentido. Digamos, escuchándote, y es claro que vivimos en un círculo vicioso, en el sentido de que, dado que estamos muy fragmentados y está muy polarizado el ambiente político en muchas partes de América Latina, México no es la excepción, no logramos tener acuerdos, y dado que no tenemos acuerdos, los gobiernos son ineficientes, resultan o tienen resultados débiles, en fin, como ya se ha expresado, y eso a su vez nos promueve una mayor fragmentación. Entonces, digamos, ¿cómo lograr romper ese círculo vicioso? ¿Y cómo plantearnos? O sea, es un asunto que inexorablemente estaremos metidos en las próximas décadas en América Latina, o hay oportunidades, y tal vez lo que tú decías, a lo mejor lo que hay que hacer es que a los partidos políticos o las coaliciones que le apuesten por una reivindicación del diálogo político, del acuerdo, pues es el que hay que premiar, y eso mejor es parte de lo que debiésemos la sociedad civil de estimular en una próxima campaña. Yo creo que sin duda, Sergio, es algo que había que hacer, pero aquí ojalá que algún chileno me pueda corregir o ampliar. Pero el caso más exitoso de haber evitado esos problemas, de tener un cierto como proyecto colectivo entre las principales fuerzas políticas que les permitió tener pues una política relativamente consistente en los últimos 30 años, que les permitió desarrollar infraestructura de una calidad y a una rapidez que otros países de América Latina no hemos logrado. Y sin embargo, 3 días después de que el presidente Piñeiro presumiera en el Financial Times que finalmente era el país de América Latina que iba a dar el salto al desarrollo, un pequeño aumento en el metro generó una reacción social que llevó a lo que todos conocemos, una constitución que incorpora muchos elementos interesantes pero difícil de aterrizar, un presidente de izquierda, una serie de cambios brutales en la clase política. Y sí creo que el tema de fondo, que no hemos sido capaces en ningún país de América Latina de resolver, es esta desigualdad estructural, en el sentido que, para el caso México, el gobierno de la Revolución Mexicana repartió la mitad del territorio nacional. Hoy el 50% de la propiedad en México es comunal o ejidal. Y no solo es tierra de mala calidad, hay una que es tierra, pero hay una buena tierra que se repartió. Era el activo más... Es decir, si algo logró la Revolución Mexicana fue destruir la oligarquía agraria porfiriana, que era uno de los lugares de mayor concentración de la tierra en el mundo. Y sin embargo, la desigualdad no cambió porque en el siguiente ciclo de donde estaba la riqueza, que era el industrial, pues no tuvimos mecanismos de redistribución del ingreso y de la riqueza que permitiera generar un pacto político más sustentable. Es el caso chileno. Hay este reporte de la desigualdad en el mundo que salió hace como 2 meses. Tú comparas, son unos cuadros bien interesantes de los países, donde ves cómo está el 50% más pobre, así por decirles, y luego el 1% y creo que el 5% más rico. Tú ves el 1% más rico, el 5% más rico, no me acuerdo, de México y España, son bien parecidos en términos de ingreso. Los españoles tienen más activos que los mexicanos, pues llevan más años acumulando activos, pero en términos... Luego te vas al 50% más pobre, y ahí el ingreso de los mexicanos es una fracción del ingreso de los españoles, de ese mismo segmento, y no tienen activos negativos, tienen más pasivos que activos. El 50% de los mexicanos, en promedio, tienen más pasivos que activos. Y vas viendo toda América Latina, y es muy parecido. Chile, el nivel de pobreza es menos lacerante, pero la desigualdad es de las más altas de América Latina. Entonces no hemos resuelto el tema de estas sociedades colonizadas que en su independencia pues construyeron una élite criolla que fue gran ganador de la guerra de independencia, no grupos sociales más amplios, que aún haciendo revoluciones como la mexicana, hay tantos mecanismos de reproducción de la desigualdad y que son los grandes instrumentos distributivos de la historia de Europa del siglo XX, que es
sistemas de educación eficaces, sistemas de salud eficaces y amplios, pues no los hemos podido construir. Y entonces estamos atrapados en el ciclo de gobiernos, caso chileno, muy exitosos en crecer, pero que todos dejaron ahí pues, una desigualdad y unas expectativas no cumplidas que llevan a este bandazo, que esperemos que lo puedan procesar bien, pero que en otros países no han sido capaces de procesarlo. En el caso argentino, esta oscilación permanente entre gobiernos que tratan de estabilizar la macro, pero generan un gran costo político, y luego alguien que trata de fijar los precios para sobrevivir políticamente hasta que ya no se sostiene la macro. Entonces hay como muchos modelos de esta tensión, pero lo que nos invita es a pensar en cómo podemos hacer más justa estas sociedades. A mí me parece que pasa por construir sistemas educativos y de salud más eficaces y, por supuesto, resolver el tema de seguridad pública. No menciono el tema del Estado de Derecho, que les encanta a los empresarios, porque ese es otro tema. Los empresarios, cuando hablan del Estado de Derecho, no necesariamente están pensando en derechos de propiedad para todos, están pensando en mecanismos de solución de sus conflictos. Pero bien dices que el tema de, digamos, de gasto social en educación y salud son temas centrales, y creo que además nos imponen ahora una variable mayor de complejidad, que es la digitalidad, ¿no? O la digitalización y la capacidad de asumir esa digitalización en el día a día, que tiene a su vez pues, la necesidad de invertir más en términos de capital humano y de recursos. Entonces pareciera que todavía nos separamos más, ¿no? Entonces es ahí un tema, digamos, angustiante. Yo puedo imaginarme a cualquier gobernante que quiera hacer bien las cosas, pues cómo balancearse de su presupuesto y cómo lograr invertir más en todo este tipo de programas sociales que además no van a ganar elecciones. Nadie no vas a ganar elecciones teniendo una mejor escuela primaria, porque el resultado lo vas a tener 6 años después. Si acaso. O si acaso. Y ahora ya no vamos a tener escuela primaria, sino la fase 1 y la 2 y la 3. Y como los niños se van a autoevaluar, pues vamos a salir muy bien calificados. Entonces, pues, ¿no? Yo diría un paso atrás, que hace todavía más complicado la construcción de un proyecto compartido. Cuando ve uno cómo se está polarizando la política en casi todos los lugares del mundo, cuando ve uno que no es solo un problema del mecanismo de comunicación político, vamos en México, donde tienes un presidente que domina el escenario y lo construye muchas veces desde la polarización. Entonces eso hace mucho más difícil un proyecto compartido, porque en alguna parte de la lógica polarizadora, si una parte del electorado se enojaba porque cancelaban Texcoco, es que fue una buena decisión cancelarlo, porque eso te alimenta una parte de esta diferenciación entre grupos sociales. Pero cuando ves un país como Estados Unidos, donde un 70%, depende de las encuestas, republicanos creen que al presidente Trump le robaron la elección, y donde los mecanismos de comunicación ya no permiten tener como una cierta base común. O sea, las democracias de hace 30 años era difícil que alguien te argumentara eso, porque había anclas, ABC, New York Times, bla, 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 que te iban para bien o para mal. México tenía a Jacobo Saludowski para bien o para mal, digamos, que te permitían una gran capacidad de informar a todos de la misma forma, con suficiente credibilidad, como para tener un cierto acuerdo de qué es lo que hay que hacer. A todos los retos que hemos mencionado, pues hay que ahondarlo con el tema de lo que te hacen las redes sociales en materia de construcción de acuerdos, porque las redes sociales pues, se basan en la polarización. Y entre más digitalices a la población, pues quizá vas ahondando esa división, porque vas perdiendo espacios comunes, cada quien está en su echo chamber, y entonces se vuelve mucho más difícil construir un discurso común. Yo espero que en la elección del 24 vayamos con esa lógica. Yo creo que pues, los candidatos de Morena no son radicales, ni la jefa de gobierno en sentido estricto es una radical. Hay que ver su eficacísima política de seguridad en la Ciudad de México, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, el canciller que tuvieron ahí ayer, no son personajes polarizantes. Ojalá que la oposición pueda
moverse en esa misma lógica, porque entonces ahí se abre el espacio del puente para pensar en cosas comunes, porque el peor escenario es el brasileño, donde uno es polarizado con el otro, de Dilma llegas a Bolsonaro, y en esa polarización pues va a ser bien difícil construir como un proyecto común que resuelve estos temas que son de mediano y largo plazo, ¿no? Tú tocas un tema interesante que a lo mejor nuestros amigos de Chatham House podrían intervenir y darnos su punto de vista, que es cuál es entonces el papel de los think tanks, porque en un mundo en donde está tan polarizado el asunto, digamos, las decisiones, por otro lado, en donde la información es inmediata, en donde es muy líquida, en donde además, digamos, la robustez de una opinión de un think tank se pierde en las redes sociales, pues entonces, ¿cómo le hacemos los think tanks para ser relevantes? Y en donde pues una opinión como la de un think tank que permanecía en un texto en papel y que se copiaba y se estudiaba, pues ahora tienen que ser 54 caracteres o lo que Elon Musk decida pasado mañana de lo que va a ser, cómo debemos de comunicarnos. Creo que ese es ahí un tema que valdría la pena, supongo que lo habrán reflexionado, creo que tendríamos que en algún momento reflexionarlo. Y finalmente pues es cómo poder la sociedad civil intervenir en los procesos políticos, en la toma de decisiones, cuando pues en esta polarización, en buena parte, gracias a ello, muchos de estos políticos han logrado sobrevivir. Pues sí, es un retote. Cuando fui director del CIDE primero y luego desde la OECD, era un mundo muy distinto, porque era un mundo donde esas opiniones bien sustentadas pues lograban influir positivamente en la construcción de ciertas políticas públicas. Sí. Por supuesto, muchas veces podías tener errores en esas propuestas y había que la realidad te las podía obligar a matizar, modificar, etcétera, pero había como una capacidad de construir las políticas públicas con base en debates informados y de expertos. Y los gobiernos populistas, por decirlo rápidamente, son esencialmente críticos. Es decir, la tecnocracia y el mérito les parece una forma disfrazada de abuso de las élites. ¿Se han leído este libro de Sandel, de La tiranía del mérito? Es bien interesante. Profesor de Harvard, un tipo muy sofisticado, pues hace algunos argumentos muy interesantes de cómo el mérito se vuelve una forma de reproducción de privilegios, porque los que pueden entrar a Harvard son los que pasaron por una serie de filtros socioeconómicos previos. Y si lo que necesitamos es funcionarios públicos bien calificados, basados en concursos de acceso, pues una parte de la población puede con razón sentir que eso es excluyente. Y de ahí al salto que hacen muchos gobernantes de que las ideas de estos funcionarios, pues si la están defendiendo es que tienen intereses, pues es un salto bien corto. Y pasamos de tener muchos errores en la formulación de política económica, pero que estaba bien o mal basado en ciertos parámetros técnicos de qué era lo mejor, donde si ibas a hacer un programa social lo piloteabas, lo medías, lo modificabas, a simplemente construir con base en las intuiciones y la utilidad política de esa política, para ese gobierno en ese momento. Y los internacionales como nuestros anfitriones, pero cuando tú ves cómo son recibidos ahora los estudios de nuestros think tanks, pues son recibidos no como una crítica a la corrupción, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Sus primeros grandes investigaciones fueron obviamente contra el gobierno en turno, que era el priista, y las grandes investigaciones, que mostraron las grandes corruptelas, las estafas maestras y todo esto, pues, fueron un alimento para la campaña del candidato López Obrador. Y el gobierno de Peña las podía ver como excesivamente críticas, pero no los veía como adversarios queriéndolo desbancar. Mientras que el gobierno ahora los confronta. Entonces ni siquiera se puede luego discutir sobre cuáles son las políticas públicas correctas para tratar de evitar esos problemas que fueron detectados. Entonces, sí es un gran reto para quienes quieren construir
las mejores políticas públicas posibles cuando tienes gobiernos pues que por el mero hecho están formuladas por funcionarios que estudiaron en universidades extranjeras o por académicos que estudiaron en universidades extranjeras, ya son sospechosas de por sí. Se vuelve muy complicado, pero no sé más qué decir. Está bien, gracias. Abrimos un espacio para comentarios, preguntas. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Por favor, Ana Paula, y después Eduardo Ibarrola. Gracias, Sergio. Carlos, preguntarte, ¿qué opinas de la popularidad de López Obrador? Unos dicen que este 60% tampoco es tan elevado, que más o menos así han estado otros presidentes, pero lo que asombra en este caso es esos 60% de él y cómo está reprobado la encuesta de Reforma, la del Universal de ayer, cómo está reprobado en seguridad, en economía, en todo, en la labor de gobierno. Gracias, Ana Paula. Estando Ana Paula, no podían ser Chatham House Rules, ¿verdad? Por definición. Voy a empezar por lo que no dijiste y luego voy a ir a lo que sí dijiste. Sí, la popularidad de Calderón no era tan distinta a la de López Obrador. Pero el descrédito de la oposición ahora no lo habíamos visto nunca. O sea que a la pregunta en esa misma encuesta de Reforma, usted asocia corrupción y ponen a los partidos y el 60, 50 y algo por ciento, dice el PRI, pues claramente no te vuelve, no es fácil capturar electoralmente los errores de política pública y no haber cumplido con las promesas de campaña del candidato López Obrador. Entonces yo creo que esa es la principal gran diferencia respecto al pasado. No es tanto la popularidad de AMLO, que voy a regresar en un segundo, es el descrédito profundo de los partidos políticos de la mafia del poder, por utilizar la terminología de López Obrador, y que por lo que hemos visto en otros lugares del mundo, la última elección francesa, cuando los partidos políticos se desacreditan, es bien difícil reconstruir esas marcas. Entonces, a diferencia del pasado, donde cualquier ejemplo extremo, cuando Fox confundió la pronunciación de Borges y que se volvió un pequeño escándalo por 15 días, hoy ya quisiéramos que los escándalos fueran por eso. Un presidente puede mandar al carajo a sus críticos y el escándalo dura 30 segundos, ¿no? Entonces creo que hay que ponerle mucho más atención a las razones por las cuales la oposición está tan desacreditada, que no han surgido nuevos liderazgos, que no hemos visto a alguien que pueda posicionarse desde otro lugar. Y por lo mismo esta tensión que no ha resuelto el Movimiento Ciudadano, que se quiere construir como esa marca nueva, pero es una marca muy pequeñita y a lo mejor puede llevar a la fragmentación de la oposición y pues aún más fácil para Morena ganar. Y en el otro sentido, Morena, a pesar de que si tú ves la evaluación de los gobernadores y presidentes municipales en función del partido político en el que vienen, en promedio están más mal evaluados los morenistas. Sin embargo, es por mucho la marca más popular, más prestigiada del entorno político actual. Por las razones que sean, entre otras que es un partido mucho más joven, pues es la marca menos desgastada. Entonces yo creo que no es posible entender la popularidad de López sin ver este otro lado. La pregunta es esa gap que se abre entre, para poner el contexto a nuestros amigos del extranjero, el presidente López Obrador, de acuerdo a las encuestas, a la pregunta ¿usted aprueba o desaprueba a la administración de López Obrador? Alrededor del 60% de los mexicanos la aprueban. Arrancó con 80% de aprobación y desde el fines del año primero pues, ha oscilado realmente en ese 60%, pero lo que se le ha ido deteriorando mucho, usted aprueba o desaprueba el manejo de la corrupción, la política contra la corrupción, la seguridad pública, la economía, esa sí tiende a deteriorarse. Entonces el gap entre la aprobación del presidente y estas políticas públicas se ha ido abriendo. Y yo creo, Ana Paula, que va a depender de qué tanto más se abre en los 2 años que nos queda para la elección entrante y si alguien en la oposición es capaz de construir una narrativa
de que las cosas se pueden hacer mejor y de esta forma. Entonces yo así lo explicaría. Gracias, Carlos. Eduardo, por favor. Eduardo Ibarrola. Hola, Eduardo Ibarrola de Comexi. No podía yo dejar pasar esta buena provocación que hiciste, Carlos, sobre este rubro de Estado de Derecho y seguridad pública. Creo que tienes toda la razón. La seguridad pública es parte del Estado de Derecho. Y esto es una reflexión, no una pregunta, pero el gran punto es que el Estado de Derecho, que abarca todo al final del día, el respeto a las normas, genera y puede generar grandes problemas de violencia cuando no se cumple. Y no hago referencia nada más al cumplimiento de grandes contratos corporativos, sino cuando la sociedad no encuentra, por ejemplo, una solución a los problemas ordinarios, cotidianos de la vida. ¿A dónde te quejas cuando tus vecinos no respetan las normas dentro de un condominio? ¿A dónde te quejas cuando no se respeta, por ejemplo, el ruido en la vía pública? Hasta hace, unas cuantas horas leímos en el periódico la proliferación de las chelerías en las calles y lo que está generando en la gente las molestias vecinales. Y yo creo que es muy importante que dentro de un esquema de recuperación del Estado de Derecho empecemos con temas de justicia cívica, de justicia que permita a la gente arreglar sus problemas cotidianos. Y desde luego eso va a ir reduciendo los índices de impunidad, que como sabemos pues es el detonante número 1 de la problemática de seguridad pública con la gran violencia que hay. El delinquir, el costo es muy barato, consecuentemente la delincuencia sigue proliferando. Y termino señalando que a veces se nos olvida que México es un país federal. El 95% de los delitos que se cometen son competencia del fuero común, son competencia de las procuradurías y de los tribunales o fiscalías de los estados. Y así como el Poder Judicial Federal está muy bien pertrechado presupuestalmente, vemos que esa situación no se replica en las entidades federativas donde muchas fiscalías, muchos poderes judiciales carecen de lo más elemental y desde luego muchas veces ni siquiera tienen la tecnología para ir desarrollando los litigios o las investigaciones de manera moderna, como sí lo puede hacer por los recursos con los que cuenta el Poder Judicial Federal o la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República. Pero muy bien, Carlos, qué buen punto que separaste eso. Gracias, Eduardo. Y si me dejas precisar un par de temas, deja llevarlo al extremo. Esta tensión entre Estado de Derecho, desde una cierta lógica, y la capacidad, lo pones tú mejor, del Estado de resolver el conflicto, que para eso es el Estado de Derecho. Pero ¿qué quería decir con esa provocación que la dije muy rápido y a lo mejor no se entendió bien? Yo hace ya muchos años escribí un artículo que se llamaba La industria del amparo fiscal. Y era un texto que mostraba cómo, trataba de mostrar cómo con la democratización del país, los abogados de las grandes empresas encontraron una forma de, a través del amparo, posponer o no pagar ciertos impuestos, porque había ahí como una interpretación muy favorable al contribuyente de qué podía y no podía hacer el Estado. Y antes de la democratización, pues el Estado tenía el poder, el presidente del Ejecutivo tenía el poder suficiente para parar amparos que podían, al final de cuentas, minar de forma importante el erario. Entonces, con pleno Estado de Derecho, los abogados corporativos lograban, las grandes jugueras, que se declarara inconstitucional el IVA, que el Estado les regresara los impuestos pagados, que buena parte eran de nosotros los consumidores, y que se lo metieran en la bolsa. Todo era Estado de Derecho. Estábamos muy felices que se cumplían las reglas, pero unas reglas donde los que tenían la capacidad de litigio las habían ido, dirigiendo a su favor. Entonces, a eso me refería con que los empresarios luego quieren un Estado de Derecho, pero no mecanismos equitativos de solución de conflictos. Parte del problema
o de la razón por la que, como dijo ayer el presidente, los ricos siguen ganando, no pueden quejarse con este gobierno, lo dijo ayer. ¿Por qué? Porque las grandes empresas que tienen las capacidades jurídicas para pelearse con un proveedor pequeño, pues en ese pleito siempre va a ganar la empresa grande, o muchas veces gana la empresa grande porque tiene mucho más capacidad de litigio y los conflictos no se resuelven en una cancha pareja. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que a eso nos tendríamos que abocar, porque si los conflictos se resuelven, el del ruido vecinal, en una cancha pareja, pues vamos a tener primero mucho menos encono en la sociedad y vamos a ir resolviendo muchos asuntos que acaban luego escalando y generando otro tipo de problemas. Y el tema de seguridad pública es un tema que pues, requiere un acercamiento distinto. No es solo un tema de impunidad, sino es otra vez de que vayan a la cárcel los culpables, sino es capacidades estatales para llegar ahí. Y eso pues requiere unas inversiones de mediano plazo que se parecen a la de los aeropuertos, ¿no? O sea, tienes que ser capaz de financiar una transformación como la de la Policía Federal varios sexenios para que finalmente tengas una autoridad con la capacidad de disuadir al crimen organizado de que pues, haga ciertas cosas y no haga otras, ¿no? Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna más? Carlos Camacho. Esta vez no. Bien, Carlos, pues creo que ha sido una conversación fascinante, muy interesante, porque hemos tocado muchos temas. Y yo te preguntaría, si tú fueras candidato de oposición, ¿qué harías? Yo, además de no aceptar, pero digamos... ¿A la Ciudad de México o a la presidencia? A la presidencia. Porque el de la Ciudad de México puede ser muy interesante. Bueno, para que la siguiente vez sí me inviten en calidad de jefe de gobierno. Bueno, pues tú sí aceptarías. No, pero si fuera a la presidencia. Pues mira, hay un precandidato que yo creo que está haciendo el trabajo en el sentido correcto, que se llama Enrique Lamadrid. Es decir, tratar de construir un debate en torno a los temas centrales que el país tendrá que estar resolviendo para ver si ahí puedes construir una cierta capacidad de unificar, por lo menos en un grupo social amplio, cuáles son los problemas, o sea, nos ponemos de acuerdo en cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones. Sin entrar a mucho detalle, porque la política pública es sumamente aburrida, y evitando ciertos temas, porque sin duda, fiscalmente, el país tiene un reto en la siguiente administración brutal. Pero lo último que hay que ir a decir es que hay que hacer una reforma fiscal. Sí, claro. Digamos, hay que también... Sí. López Obrador es buenísimo en eso, ¿no? Es decir, hay que tener mucho cuidado en no prometa lo que la gente no quiere oír. Pero eso, empezar a construir un cierto acuerdo y tratar de llevar el debate a lo sustantivo y no a los ataques personales. Muy difícil, y además muy difícil construir un nombre en esta fragmentación de la comunicación en el mundo moderno. No deja de ser muy sorprendente, muy revelador sería la palabra, que el posible candidato mejor posicionado de la oposición ha tenido un solo trabajo público en la vida, que se llama, y no lo ha acabado, apenas lo empezó, que es ser alcalde de Monterrey, y su gran activo es que lleva el nombre de su padre asesinado el 23 de marzo del 94, ¿no? Entonces, construir un nombre es tan complicado que la solución fácil, desde un punto de vista de los opositores, es buscar una marca establecida. Entonces, esa tensión vuelve muy complicada esa pregunta. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. A ustedes. Y pues regresamos en 3 minutos para la sesión final de nuestra conferencia. Muchas gracias.